a ingresar de lleno a la epidemiología. Hemos hablado sobre las generalidades, hemos hablado de la historia clínica, hemos repasado la embriología, la anatomía. Muy bien, ahora nos toca realmente ingresar a esta parte. Hoy día vamos a hablar de yo creo, de las partes más importantes dentro de la ginecología, que es la revisión del eje hipotálamo-hipófisis ovario. En realidad, conocer cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis ovario es básico para que nosotros a futuro podamos comprender por qué una paciente puede tener una hemorragia uterina disfuncional, por qué una paciente sufre amenorrea, por qué una paciente puede tener pubertad precoz, por qué una paciente puede tener alteraciones en el crecimiento. Entonces, si nosotros no comprendemos esta parte, no vamos a poder ubicarnos dónde podría estar la falla en el caso que hubiera alguna de estas alteraciones. Más o menos hace unos 30 años se descubrieron una serie de factores relacionados justamente con la liberación de estas hormonas que tienen que ver con el eje hipotálamo-hipófisis ovario. Y estas hormonas no se comprendían en un principio cuál era su verdadera acción, porque era muy complejo ubicar un sitio donde se produzcan. En realidad se producen en todo el cerebro. Pero estas sustancias tenían efectos tanto estimulantes como inhibitorios para la GnRH. Ustedes comprenderán que cuando hablamos de GnRH, estoy hablando de la hormona mediadora de gonadotropina, ¿ya? Que es la molécula que va a comandar todo el sistema del eje hipotálamo-hipófisis. Bien, a estas hormonas se le va a conocer hoy por hoy como el nombre de quispepinas. Existen 3 quispepinas, 2 con efecto estimulante, 1 con efecto inhibitorio, pero que tienen muchas peculiaridades en su interior. Hoy por hoy, muchos de los trabajos de investigación y los medicamentos están dirigidos básicamente a producir sustancias que sean capaces de aumentar esta liberación o de inhibir su liberación. Bien, sus compañeros han hecho hoy día una revisión justamente de las quispepinas y quiero que presten atención. Por favor, los que van a exponer. Tienen 25 minutos para la exposición. Con camisita también. Presentar. Fácil, Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca del rol de las quispepinas y lo que es el eje hipotalámico. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta qué son las quispepinas. Estos son neuropéptidos que pertenecen propiamente dicho a la familia de los péptidos. Dentro de estos se encuentra el gen importante que es el GIS1. Este fue descubierto en 1996 en Jersey, Pensilvania, y es por eso que, como es conocido ahí el chocolate Kiss, le pusieron Kiss1 en honor en la ciudad que se descubrió. Por eso SS es la secuencia supresora y Key descubierta en Jersey, Pensilvania.
se encuentra en lo que es el brazo largo Q del cromosoma 1 en Q32 y tiene 4 axones. El gen KIS1 es un gen supresor de la metástasis por la alta expresión de células tumorales no metastásicas. En un estudio se evidenciaba que primordialmente eran células metastásicas, tanto como de metástasis y también de cáncer de mama. Posteriormente se fue creando un estudio donde se descubrieron nuevas aplicaciones, se podría decir. Dentro de esto tenemos en cuenta que este gen KIS1 tiene un receptor que es el GPR54, es decir, que está unido a la proteína 54. Este se expresa en lo que es el páncreas, el hígado, la placenta, el ovario, el testículo, el cerebro, el hipocampo, la amígdala, la médula, también el riñón. ¿Cómo actúa este a nivel de lo que es el eje hipotalámico hipofisario gonadal? Tiene dos funciones principales debido a que se secreta lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, donde lo primero que hace es, va a haber actúa a través de la pubertad y también en la reproducción adulta. Bueno, dentro de esto tenemos núcleos, los más importantes son dos. Dentro de estos tenemos el primero, que es el anteroventral periventricular. Dentro de este hay un feedback positivo, donde los estrógenos van a actuar iniciando la pubertad y generando lo que es la LH. Va a haber un pico preovulatorio en la LH. Acá está el núcleo, el anteroventricular periventricular, y acá está el núcleo al 4. Este va a ser un feedback positivo. Dentro de este va a actuar así a lo que es la hormona de la gonadotropina, lo que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, y dentro de esto va a estimular lo que es la LH y la FSH. Y bueno, a nivel de lo que es el núcleo arcuato, es un feedback negativo, donde este actúa en lo que es el eje gonadal. Bueno, aquí nos ubicamos en lo que es el hipotálamo. Dentro de esto estamos agarrando una neurona. Esa neurona es la neurona liberadora de gonadotrofinas. Dentro de estos hay mecanismos negativos como positivos. Los negativos hacen que se inhiba, en cambio los positivos hacen que se sintetice o se sobreestimule. Por ejemplo, los positivos es el glutamato, la noradrenalina, el neuropéptido Y, las bispeptinas, que es lo que vamos a tratar, y el péptido parecido a la galanina. En cambio, en los negativos tenemos el GABA, los péptidos opiáceos endógenos, la dopamina y la hormona liberadora de corticotropina. Bueno, ya siendo más específicos en lo que es las quispeptinas, vemos que es una hormona productora de quispeptina. Aquí la vemos. Entonces, esta tiene acción positiva, quiere decir que va a sintetizar, o sea, va a sintetiza, sobreestimula. En lo que es el núcleo de lo que es la neurona liberadora de gonadotrofinas. Por ende, esta hormona va a hacer que se libera a través de sus receptores. Por ejemplo, era el receptor de GPR54, pasando a lo que es a través de la sangre a la hipófisis. Dentro de esta hipófisis va a tener el feedback negativo y positivo. Dentro de esta hipófisis va a liberar lo que es la LH y la FSH a nivel de lo que es el ovario y el testículo. Bueno, en el ovario propiamente dicho va a liberar lo que es la progesterona y el estradiol, que estos van a tener, por ejemplo, la progesterona tiene un feedback negativo que va a hacer que se inhiba ya también esta secreción. En cambio, en el estradiol hay un feedback negativo y uno positivo. Si hay positivo, esto quiere decir que va a hacer que se liberen las dispeptinas en lo que es la neurona y así se va a poder producir esa cadena. Vamos a hablar de lo que es la función de las quispeptinas en el eje hipotálamo hipofisario gonadal. Primero tenemos
función fisiológica. Con respecto a la ubicación, este va a variar en las personas y en los animales. Por ejemplo, en las personas va a predominar en el núcleo infundibular, en donde vamos a encontrar además otros cuerpos neuronales, y vamos a encontrar netamente las quispeptinas en lo que es el área preóptica. A diferencia de, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en ratones, en ovejas o en simios, en los que vamos a encontrar predominancia en lo que es el área anteroventral, periventricular y en el núcleo arcuado. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que varía de sexo a sexo. En el sexo femenino vamos a encontrar mayor fibras en lo que son los cuerpos de los núcleos infundibulares, a diferencia que hay un menor número en los varones. Y con respecto a la función fisiológica les voy a explicar más adelante. Ahora, hablando propiamente de lo que es el núcleo infundibular, en este vamos a encontrar una superposición de otros cuerpos neuronales en donde se van a coexpresar lo que es la neuroquinina B y la dinorfina. Estos van a cumplir un rol importante en lo que es el eje gonadal, hipotálamo hipofisiario, y en conjunto ambas, la neuroquinina B y la dinorfina, van a conformar lo que son las neuronas KNDI, ¿ya? Esta es una imagen mucho más entendible para nosotros, porque allí vamos a poder ver la diferencia entre lo que son los humanos y son, por ejemplo, los roedores. Los humanos estamos encontrando el núcleo infundibular que va a tener receptores. Estos receptores van a ser tanto para las células KND y para las células DIN, que eso es la abreviación, a diferencia de, por ejemplo, en el núcleo preóptico y también en lo que son las neuronas que liberadoras de gonadotropinas. Ya. En este ejemplo, por ejemplo, estamos viendo estas células, las neuronas liberadoras de gonadotropinas, las cuales van a expresar un receptor para los KIS1. Estos KIS1 van a ser liberados en los cuerpos neuronales de la KNDI y a su vez, ya, entonces estos se van a activar y así van a estimularse en la eminencia media del hipotálamo. ¿Qué es el KIS1? Es un gen. ¿Un gen? Sí, KIS1 es un gen. Las células KNDI van a actuar sinérgicamente para producir una secreción coordinada y pulsátil de la GNRH al controlar la neuroactividad de otras células KNDI. ¿Qué quiere decir? Que hay un montón de KNDI que forman una red interconectadas, que una vez estimulada una, las demás se van a estimular y así van a secretar la KIS1. Ahora, finalmente, lo que importa de esto es que tenemos que entender que hay una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. A diferencia de los humanos, en el otro, por ejemplo, aquí estamos viendo que vamos a tener dos flechas, ¿no? La verde va a indicar una retroalimentación positiva y la roja una retroalimentación negativa. En los roedores encontramos que en el área anteroventricular se da la positiva y en el núcleo arqueato se va a dar la retroalimentación negativa. En cambio, en los humanos, en la misma neurona KNDI se va a producir tanto la retroalimentación positiva y negativa. ¿Cómo se va a dar, por ejemplo, la retroalimentación negativa? Es en el que en la fase folicular temprana va a haber una elevación de liberación de estrógenos y estos van a estimular a esta, ya que tiene estas neuronas son las que tienen los receptores para el estradiol. Que lo que antes se creía es que el estradiol estimulaba las neuronas GNRH, pero esto estaba equivocado porque estos carecen de estos receptores. En cambio, los KNDI sí tienen estos receptores, entonces son estimulados por el estradiol y en este caso la función de la DIN es inhibir la liberación de los KIS1 y los NKB estimulan. Y lo que va a hacer el estradiol es inhibir a la NKB y estimular a la DIN para que no se libere este KIS. Por ende, la LH no se ha liberado en este periodo folicular temprano.
En cambio, en una retroalimentación positiva ocurre lo contrario. Los esteroides, como es la progesterona, van a estimular estos con los receptores de la progesterona y van a hacer lo contrario, no van a estimular la NKB y van a inhibir a los DIM. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los papeles de la quispertina en la reproducción. Bien, entonces, para iniciar hablando, las quispertinas, ¿no?, también se van a encargar de regular lo que es el inicio de la pubertad. Entonces van a comenzar con la activación neuronal cerebral que produce, ¿no?, esta hormona liberadora de gonadotropina, y ahorita lo voy a explicar bien, ¿no? Entonces, la pubertad se describe como el desarrollo de características sexuales secundarias, ¿no?, la maduración de las gónadas y la adquisición de competencias reproductivas. En esta imagen voy a explicarla mejor. Las quispertinas, como ya mencionaron, ¿no?, mis compañeros, hay una retroalimentación tanto positiva como una retroalimentación negativa. ¿Cuándo se va a dar este inicio de la pubertad, ¿no? Cuando hay una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando se libera, ¿no?, el estradiol, que es el estrógeno en sí, va a activar lo que es una neurona productora de quispertina. ¿Esta qué hace? Como mencionó ya mi compañera, hace que se sintetice la quispertina y en sus receptores, ¿no?, en esta neurona. Pero va a depender también, ¿no?, de en qué concentración se va a liberar este estradiol, ¿no?, estos estrógenos. Porque vi, ¿no?, que se necesita picos hasta de 300 a 500 picogramos para que se pueda estimular bastante y se forme bastante hormona liberadora de gonadotropina, y de esta forma la hipófisis forme lo que es, ¿no?, la LH y la FSH, pero no de forma normal, ¿no?, que se forme ese pico de LH que se da cuando se da la ovulación, ¿no? Entonces, en eso consiste ese ciclo, ¿no? ¿Cuándo inicia la pubertad? Cuando se da este pico de LH, y así se va a formar lo que es la producción, ¿no?, la ovulación. En casos de que, por ejemplo, ¿no?, cuando hay alteración en esta secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, por ejemplo, ¿no?, en casos muy severos, en el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, o también, ¿no?, en el lado contrario, que sería una pubertad precoz, ¿no?, en este caso habría ya una mayor cantidad de estos receptores de la hormona liberadora de gonadotropina. Siguiente, por favor. Bien, también estas quispertinas van a actuar en lo que es la reproducción femenina, porque ya que está regulada, ¿no?, por este eje hipotálamo hipófisis ovárica. Entonces, acá las quispertinas se van a encargar y van a actuar a nivel de ovario, ¿no? ¿En qué van a ayudar? En la maduración folicular, en la ovulación, la formulación del cuerpo lúteo y la secreción de estas hormonas esteroideas, ¿no? Estas quispertinas también van a modular, ¿no?, regulan lo que es la reproducción femenina en varios aspectos, como es la secreción de la gonadotrofina, el desarrollo folicular y maduración del ovocito y la ovulación. Ahora lo voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, con el desarrollo folicular, ¿qué va a pasar? A medida que ocurre, ¿no?, el ciclo de la menstruación, hay un aumento de lo que es la fase de estas quispertinas, ¿no? Aumenta la medida de las quispertinas, ya que, y sobre todo, ¿cuándo van a aumentar? Cuando están en una fase folicular temprana y la preovulatoria, o sea, en etapas iniciales, ¿no?, del ciclo menstrual van a ir aumentando. Entonces, ¿qué efectos va a causar la quispertina en el reclutamiento folicular? Este va a tener un impacto sobre tanto folículos primarios y secundarios. Además, sirve como una reguladora de hormona antimülleriana. Acá mencionaba que las quispertinas lo que hacían era aumentaban que se sintetice la hormona antimülleriana, y a su vez que estas quispertinas inhibían lo que eran los receptores de FSH. Esto que hacía que esta hormona antimülleriana es clave, ¿no?, para el desarrollo folicular. Entonces se produce en folículos pequeños, ¿no?, antrales y preantrales. Y esta hormona antimülleriana básicamente lo que se encarga es regular la cantidad de la formación de estos folículos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando actúa esta quispertina, lo que hace, ¿no?, es que haya mayor producción de hormona antimülleriana y que disminuyan lo que son los receptores de la FSH. Y de esta forma, ¿no?, evita que se formen muchos más folículos, ¿no?, controlando eso. Y el efecto final de la quispertina en el ovario, va a afectar negativamente el desarrollo de los folículos preantrales
como mencioné, ¿no? Aumentando lo que es esta hormona antimülleriana y va a disminuir la expresión de lo que es los receptores de FSH, ¿no? ¿Y qué trae de consecuencia esto? Que la capacidad de los folículos disminuya, ¿no? Debido a esta disminución también de los receptores de FSH. Siguiente, por favor. Además, las quispeptinas actúan en lo que es la maduración de los ovocitos, ¿no? Cuando se da esta oleada de LH, ¿no? Y la reanimación de la meiosis, porque recordemos, ¿no? Cuando está en el nacimiento, esta producción del ovocito se detiene, ¿no? En una meiosis 2. Entonces, cuando uno entra en la pubertad, la LH va a ser fundamental para esta ovulación, ¿no? Porque se va a activar lo que es esta reanudación de la meiosis y la progresión a lo que es a la metafase 2, ¿no? Lo que va a ser el paso crítico para lo que es la maduración del óvulo. Entonces, ¿qué efecto de la quispeptina hay en la maduración de los ovocitos? Es importante que, bueno, y hay estudios que, por ejemplo, en ratones que hicieron que se les inyectaba la quispeptina directamente al ovario y esta quispeptina actuaba directamente en el ovocito, ¿no? Además, el mecanismo de acción de estas quispeptinas se va a expresar a través de 3 proteínas, ¿no? Que es el CMOS, que básicamente estas 3 proteínas van a ser importantes en esta maduración del ovocito, ¿no? Y por ejemplo, esta CMOS que va a ayudar también en lo que es en este ciclo de la meiosis, ¿no? La formación de los usos mitóticos y la reactivación de un factor necesario para que este ovocito pueda madurar. Tenemos otras proteínas como la GDF9 o la BM15 que también nos involucran en esta maduración y la ovulación de estos ovocitos. Siguiente, por favor. También va a estar involucrada esta quispeptina en las células del cúmulo granuloso. Las células del cúmulo granuloso, ¿no? Es cuando se da la formación de los folículos primarios, cuando se forma la zona granular, a eso se refiere, ¿no? Entonces, acá hay un papel importante en la maduración de los ovocitos, ya que se va a encargar de rodearlos y va a ayudar en lo que es el desarrollo, ¿no? También están los receptores de estrógenos beta. En este caso, la expresión de las quispeptinas en estas células del cúmulo granuloso va a depender tanto de este receptor. Bien, es algo controversial, ¿no? Porque puede depender o también se pueden liberar sin que este receptor esté, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la acción de los estrógenos son clave para que las células del cúmulo produzcan lo que son las quispeptinas. Y como dije, ¿no? No necesariamente va a depender de estos receptores. Aunque las células del cúmulo granuloso son importantes para la maduración de los ovocitos, estas quispeptinas también tienen efectos directos, ¿no? Como mencioné, sobre los ovocitos, incluso cuando no hay estas células del cúmulo. Siguiente, por favor. Ya, continuando con lo que es el papel en la ovulación de lo que son las quispeptinas, pues primero vamos a ver, ¿no? Como ya lo mencionaron las compañeras, lo que son las quispeptinas, pues son péptidos clave en lo que es la regulación del ciclo ovulatorio, ¿no? Estos pues van a controlar lo que es la secreción de lo que son las gonadotropinas y pues va a mover lo que es la liberación de estos en cada fase, ¿no? Entonces vamos a ver el ciclo menstrual, las 3 fases, ¿no? Lo que es la fase folicular, lo que es la ovulación y la fase lútea. Primero vamos a ver lo que son los días 1 al día 14, que vendría a ser la fase folicular. Bueno, acá los niveles de estrógenos pues van a ser bajos, entonces lo que es la secreción de quispeptinas también es moderada, ¿no? Pero a medida pasan los días pues los folículos crecen y pues los niveles de estrógenos también aumentan y esto va a hacer que se estimule lo que son las neuronas Kis1. Entonces se va a incrementar a su vez lo que es la liberación ya de las quispeptinas. Entonces esto va a potenciar lo que es la secreción pulsátil de lo que son las gonadotropinas. Estos estimulan la hipófisis y a su vez se va a producir lo que es la FSH y lo que es la LH. Entonces, como puedes ver en la imagen, vemos, ¿no?, cómo va aumentando lo que es la FSH y el LH. Ahora, en el día 14, que vendría a ser el día importante, que es la ovulación, vemos niveles de estrógeno que pues alcanzan el punto máximo, ¿no? Como pueden ver, el estrógeno en el día 14 alcanza un punto máximo y pues las quispeptinas también tienen un aumento significativo. Entonces esto también va a inducir, como ya lo dije, a una secreción de GnRH, lo que va a provocar lo que es un pico, ¿no?, que es el pico de LH. Ahora, hablando de lo que es la ovulación, el día 14,
como ya lo mencioné anteriormente, que vendría a ser el resultado del pico de LDH, este va a ser inducido, ¿no?, por lo que es la quispectina. Entonces la liberación se va a dar porque hay un folículo maduro y pues este se va a romper y lo que va a pasar es que va a haber la liberación del ovocito. Esto, bueno, permite lo que es su transporte hacia el pelato falopio, ¿no? En sí, la importancia acá de lo que son las quispectinas es, se puede decir que es acá en la ovulación, ya que acá es donde se puede decir que es su trabajo, hasta ahí va, ya que después de esto pasamos a lo que es la fase lútea, que es del día 15 al día 28. Acá el folículo roto pues se convierte en un cuerpo lúteo y este produce lo que es progesterona. Esta progesterona lo que va a hacer es, va a inhibir lo que es la actividad de lo que son las neuronas Kis1, entonces ya no va a haber, entonces reduce la secreción de quispeptinas a su vez, disminuye lo que son los valores de GnRH, por lo tanto FSH, como podemos ver, a partir del día 14 empiezan a bajar lo que son, lo que es la FSH y LH, pero a su vez lo que es aumenta, ¿no?, porque se secreta la progesterona. Entonces, luego de esto, ¿qué pasaría si en caso hay una alteración en lo que son las quispectinas? Pues en su función, pues esto llevaría a lo que es la infertilidad o trastornos ovulatorios, como el caso sería de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no?, que lo va a hablar mi compañero, que en este caso lo que va a pasar es que va a haber una elevación de lo que es la producción de quispectinas, ¿no? Sí. Bueno, para hablar acerca de lo que son las quispectinas y las enfermedades reproductivas, hay que entender algo, que va a haber mutaciones en el gen, que como mi compañera ya lo mencionó, es el gen Kis1R, el cual pues va a haber un inicio normal de lo que sería la pubertad. Entonces aquí puede pasar dos cosas, ya sea una pubertad precocentral o también puede ser una pubertad tardía, como también un hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático. Ahora, dentro de estas enfermedades reproductivas está lo que es el síndrome de ovario poliquístico, que es importante, el cual pues vamos a ver una LH y una FSH elevada. Por lo tanto, va a haber una retroalimentación deteriorada de los pulsos de GnRH, entonces de cierta forma va a afectar a lo que sería la secreción de LH y por lo tanto va a producir lo que es la infertilidad, como ya mencionó mi compañero. También vemos, bueno, en la bibliografía hablaban sobre la administración de las quispectinas en mujeres en fertilización in vitro, en las cuales pues se veía el cambio en la expresión genética de las células de la granulosa del folículo. En este caso pues hay una mayor expresión de FSH y también de lo que sería el receptor LH. Entonces esto hace que haya una síntesis de esteroides ováricos, por lo cual los esteroides ováricos van a causar también lo que sería una infertilidad o anovulación, ¿no? Luego también está la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia se da ya por un alto nivel de prolactina sérica y anovulación hipogonadotrópica, lo cual pues va a causar un tipo de infertilidad. Lo que pasa aquí es que la prolactina sérica actúa sobre lo que son las neuronas de las quispectinas ARC y esto pues va a resultar en la reducción de los niveles del GnRH, por lo tanto va a haber una disminución en los niveles de LH y con esto se va a dar pues lo que sería la inhibición de la ovulación. También vemos lo que es la amenorrea hipotalámica funcional, que le va a hablar más a fondo mi compañera, en la cual pues hay una disminución de la liberación de esta GnRH, por lo tanto pues vamos a encontrar concentraciones séricas menores de lo que son las quispectinas. Ahora también en otra bibliografía se menciona que estas quispectinas y su receptor se expresan en tejidos periféricos diferentes a los ovarios, como por ejemplo el hígado, los ácidos grasos y también el páncreas. Y también pues se ve aquí que el desequilibrio metabólico, ya sea la desnutrición, la obesidad y la diabetes, van a causar alteraciones en el sistema de las quispectinas y en los tejidos, ¿no? Por ejemplo. Como ya les mencioné, este es el resumen. Bueno, esto ya lo habló mis compañeras, que las neuronas quispectinas están localizadas en el núcleo arqueado y esto pues es donde se produce como un tipo de conversación cruzada entre una acción reproductiva y metabólica. Y como ya les mencioné, las quispectinas van a funcionar con otras, o van a interactuar con otros neuropéptidos que van a ya también involucrar a lo que es el páncreas, el hígado y el tejido adiposo.
y se vio que pues en el tejido adiposo en las mujeres la expresión de lo que sería el ARNM del KIS1 en el tejido adiposo va a ser sensible a lo que son los esteroides sexuales. Y bueno, aquí vemos ya también algunas otras mutaciones del mismo gen, pero que esta mutación, por ejemplo, es el C33-4G mayor A, que es una mutación en la de sustitución que ocurre en el exón 3 de este gen y sustituye lo que es la guanina a adenina. Lo que pasa aquí, al igual que la mutación C563 del C, es que va a haber menor producción de lo que serían las quispectinas, hay alteración en la estructura de las quispectinas, hay retraso de la pubertad, hipogonadotropía y también la infertilidad, a comparación del otro, que es otra mutación, que es la mutación C421C mayor T, en la cual pues ocurre en el exón 4 y sustituye ya también la citosina con la timina. En este caso va a haber mayor producción de quispeptina, por lo tanto también va a haber alteración en la estructura, va a haber ya también adelanto de la pubertad, hipergonadotropina y problemas con respecto a la reproducción. Bien, en cuanto a las quispectinas, la menorrea hipotalámica funcional, esta es una causa muy común en mujeres en etapa fértil, que la cual no les permite pues, reproducirse, ¿no? Y está relacionada con estímulos como el estrés, la restricción calórica y el ejercicio excesivo como su etiología. Entonces, el estrés va a producir una activación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, aumentando los niveles de la hormona liberadora de corticotropina y el cortisol, lo que, como podemos ver en la imagen, el cortisol, ya sea como el estrés, producido por el estrés, aumenta, disminuye la liberación o las pulsaciones de KIS1, así como el estrés va a aumentar la liberación de la hormona liberadora de corticotropinas, produciendo una disminución en las pulsaciones de KIS1, lo que va a llevar a una inhibición en la producción de quispeptina y una alteración en la secreción pulsátil de GnRH, que a su vez se relaciona con una disminución de liberación o de síntesis de LH y FSH, ¿no? Entonces, los estudios muestran ahora que la administración de quispeptina puede restaurar parcialmente la función reproductiva en estas mujeres y que su principal punto terapéutico es el receptor agonista MVT602, que ha demostrado ser pues, el que cumple esta función, ¿no? De activar o revertir de alguna forma esta inhibición que ocurre por el estrés en este eje. En cuanto a la obesidad, pues existe una relación en lo que es la fertilidad y el estado nutricional. ¿Por qué? Porque la reproducción conlleva un aumento, un consumo energético elevado, por lo cual es importante hablar de la leptina. La leptina es una hormona asociada a la saciedad y a la reproducción. Entonces, la leptina estimula la secreción de quispeptina, activando la liberación o las pulsaciones de GnRH, que a su vez se manifiesta en la liberación o síntesis de LH y FSH. Entonces, se ha visto que en los pacientes obesos que tienen una alta producción de leptina, sus células hipotalámicas son resistentes a las quispeptinas. Por lo tanto, son pacientes que tienen una disminución en lo que es los andrógenos y una dificultad para ser fértiles, ¿no? Entonces, en los individuos con obesidad, como les dije, hay una resistencia a la leptina a nivel hipotalámico y también se está viendo como una forma de tratamiento para estos pacientes, ¿no? Siguiente. Ahora, también es importante mencionar el rol de las quispeptinas en la diabetes mellitus tipo 2. La quispeptina fisiológicamente tiene un receptor GPR54 o KIS1R en las células beta pancreáticas, que son las que sintetizan y secretan la insulina. Entonces, además de su función a nivel de estas células beta, también se cree que hay una función en las células alfa, que son las productoras de glucógeno. ¿Esto por qué? Porque en la diabetes mellitus tipo 2 hay un aumento de glucógeno que a nivel hepático se va a traducir en niveles altos de quispeptina 10. Esta quispeptina 10 inhibe la secreción de insulina. Y además también en la diabetes mellitus tipo 2, las células betas del páncreas se cree que se hacen resistentes a la quispeptina, lo cual a nivel farmacológico se está buscando como un eje en el cual se pueda actuar
con la diabetes mellitus tipo 2, ya sea al bloquear la acción de la quispeptina a ese nivel hepático o aumentando la sensibilidad de la quispeptina a nivel de las células beta del páncreas, de las células betas del páncreas. En cuanto a la hiperprolactinemia y la reproducción, pues se ha visto que la administración de quispeptina en pacientes con hiperprolactinemia ha mostrado mejores resultados que incluso las mujeres que han sido estimuladas con agonistas de la GnRH. En cuanto a las quispeptinas en neoplasias malignas dependientes de hormonas sexuales, pues se ha visto que también las dosis altas de quispeptina desensibilizan este eje, por lo tanto pues se produce menos hormonas sexuales y hay una cierta inhibición del crecimiento tumoral a este nivel, ¿no? Ahora también se ha visto como marcador diagnóstico o como un marcador pronóstico porque es posible, se encuentra también a nivel de la placenta la quispeptina, entonces los niveles séricos altos se relacionan con embarazos exitosos y hablamos de 1.5 nanogramos por ml y mientras que 0.1 nanogramos por ml se han asociado a abortos espontáneos. Entonces nos permitiría también predecir que mujeres podrían hacer un aborto espontáneo tempranamente, ya que esta hormona empieza a elevarse a partir del 5.º día de implantación del blastocisto. Y bueno, esto sería todo. Gracias. ¿Preguntas, jóvenes? Pregunté. Diga, doctora. Mencionaron que la Argentina tenía relación con la secreción de las quispeptinas en cuanto a una amenorrea que una amenorrea talámica que se producía. ¿Perdón? Entonces, no, es que no, como mencionaron que la lectina estaba, por la lectina tenía a nivel del hipotálamo, activaba la secreción de las quispeptinas para que haya una producción pulsátil de la GnRH. Entonces, como sabemos, la lectina está un poco relacionada con lo que es el tejido adiposo, ¿ya? ¿Cuánto más o menos de grasa se necesitaría para activar una energía que junto con la lectina se produzca la pulsatividad para que haya una producción pulsátil de la GnRH? No hay un valor específico, esa es una función fisiológica de la lectina. Fisiológicamente la lectina estimula las pulsaciones de quispeptina a nivel de las neuronas hipotalámicas y también cumple esta función de liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, no hay un nivel exacto en el cual se haya definido o qué porcentaje de grasa determina su función como tal. Simplemente se ha relacionado porque se ha visto que en pacientes obesos, a pesar de tener una alta concentración de lectina, las neuronas a nivel hipotalámica son resistentes, o mejor dicho, no reaccionan a la lectina, entonces no producen esta quispeptina y tienen justamente esta dificultad en las posiciones de GnRH. Es a ese nivel en lo que se da fisiopatológicamente, lo que se está explicando hasta ahora. No sé si me lo respondo o con eso pero de hecho mencionaban que se necesitaba de 12 kilogramos de grasa para que se produzca la energía necesaria que junto con la lectina puedan estimular a la pulsatividad de la GnRH. ¿Como un efecto terapéutico? No, fisiológicamente. No, doctor, sino que encontré en un artículo que mencionaba que se necesitaba 12 kilogramos de grasa para que se produzca una energía que junto con la lectina puedan producir un efecto pulsátil de la GnRH y al paralelo también produzcan un efecto pulsátil de la LH y de la FSH. A ver, doctora, como usted me está preguntando. ¿Cuál es la función de la leptina en el tejido graso? Básicamente es quien lo va a regular, por así decirlo. ¿Qué regula? La grasa prácticamente, la grasa de los O sea, adipocitos. la leptina regula la grasa. A ver, en otro extremo. A mayor nivel de leptina,
¿La paciente tiene menor tejido celular subcutáneo o mayor? ¿Cómo es, señorita? La leptina es una hormona que se sintetiza a nivel de tejido adiposo, la cual tiene la función de producir saciedad. Entonces, los pacientes que son más obesos tienen mayor cantidad de leptina sérica. ¿Y por qué no enflaquecen entonces si se produce mayor leptina? Porque justamente sus neuronas hipotalámicas tienen resistencia a la misma leptina, por lo cual no produce esa sensación de saciedad. No tiene resistencia. Lo que va a producir es una mayor producción de GnRH. Y ahora vamos a ver cómo eso influye en el ciclo del eje hipotálamo hipófisis ovario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha quedado claro lo que les han expuesto a los compañeros? Bueno, me dan 2 preguntas más. Ya saben, siéntense jóvenes. Necesito un plumón. ¿Qué pasa, delegado? No, es que era de pasada, doctor. O sea, de papel, pero. Entonces, Doctor, no se acostumbra a dar excusas. Y eso va para todos. ¿Ah? Las excusas no son buenas. Quiero que le pongan importancia a estos términos. Pulsatilidad. ¿Quién actúa dónde? Finalidad. Yo he escuchado, por ejemplo, que las quispeptinas actúan en el ovario, actúan en el endometrio. ¿Es así? No, no es así. Las quispeptinas actúan arriba, en el hipotálamo. No tiene acción. Hay algunas acciones que sí son directas, pero no actúan directamente, actúan a través de la FSH y de la LH. Bien, cuando hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, vamos a empezar bien arriba, en el hipotálamo. ¿Ya? Estas hormonas, que son secretadas a este nivel, ¿ya?, van a cumplir 2 funciones. O tienen factores de liberación o tienen factores de inhibición sobre otras hormonas. No tienen acción directa. ¿De acuerdo? 2. La que más nos va a interesar para nosotros en esta clase es la GnRH. ¿Ya? Hormona liberadora de gonadotropina. Es un decapéptido que actualmente tiene agonistas y antagonistas en el mercado. Lo uso en forma indistinta, uno o el otro, dependiendo de qué cosa es lo que yo quiero lograr. Aunque las dos, al final, van a producir el mismo efecto. Y ahorita les voy a hablar por qué. Ya sabemos que el hipotálamo en forma de pulsos vierte sus hormonas a la parte media y sube al hipófisis librando gonadotropina. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que estas hormonas se liberan en pulsos, en ondas. ¿Ya? Antes de la pubertad, cuando es
una persona es niña, ¿hay con otro que es más? No. En la mujer y en el hombre. O solo en la mujer o solo en el hombre. O en ninguno. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Qué dices? Sí, pero es un estado para que no se liberen los otros hormonas. No, no es así. Hay. Pero son en cantidades muy pequeñitas. ¿Sí me quieres decir algo? Sí, doctor, que después del nacimiento se habla de una pubertad que es fisiológica, bueno, como una mini pubertad, por así decirlo. No, eso no es cierto. Que se da durante. Lo que usted quiere decir es que hay un flujo hormonal por parte de la madre. Esa es otra cosa. ¿Ya? Tanto el varoncito como la mujercita, por efecto estrogénico de la madre, puede recibir más estrógenos y manifestar, por ejemplo, sangrado, o manifestar secreción por el pezón. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Cuando estamos previos a la pubertad, ¿ya? Hay un mecanismo disparador que está estimulando a las neuronas secretantes de GNRH. Y la GNRH empieza a producirse. Pero tiene que tener esta cualidad. Porque si la GNRH se libera en forma continua, no se va a estimular su liberación y menos la producción de FSH y LH. ¿Ya? Y si la GNRH tiene niveles bajos, tampoco no hay cómo estimular lo mismo. Bien, estos pulsos se van estableciendo en el tiempo. Entonces, en un primer momento estos pulsos son débiles, ¿ya? Y poco a poco se van intensificando. Esta GNRH, al liberarse, va a estimular secreción y producción de FSH y LH. La FSH actúa directamente sobre el ovario y va a producir que los óvulos, o los folículos, perdón, que han sido reclutados empiecen a crecer y empieza a liberar una hormona que se llama estrógeno. ¿Ya? Estrógeno o estradiol, que es el principal. ¿Ya? Pero al comienzo, como esta liberación de estos pulsos es baja, ¿ya? Aún no se ha establecido su límite adecuado, no se da en suficiente cantidad como para estimular la producción de LH, que es la gonadotropina que principalmente va a regular todo el ciclo ovárico. ¿Ya? Entonces, esta LH al comienzo no se produce. Van a ver en una diapositiva más adelante que yo necesito un pico alto de LH para que se pueda producir la ovulación 36 horas después. Entonces, al comienzo, cuando la mujer empiece a menstruar, sus ciclos van a ser anovulatorios. Por esto, ¿ya? Las menstruaciones aún son irregulares. Hay meses que les viene y meses que no les viene. Hasta que se establezca esta pulsabilidad. Que para la FSH y la LH son diferentes. Pero ya saben, si no existe esto, entonces no existe ciclo ovárico, no existe ovulación, no existe crecimiento endometrial, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando yo digo, yo tengo un agonista de la GNRH, muy bien, si yo le doy GNRH a esta paciente en forma continua, le voy a quitar la menstruación. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo o no? Es muy importante porque si no se van a perder. ¿Ya? Vean, en 1971, hace más de 40 años, ¿verdad? Casi 50, estos señores, Shalinman
aislaron una sustancia en el hipotálamo, ¿ya? Que era secretada a la circulación portal y comisaria y que regulaba la síntesis de gonadotrofinas, ¿ya? A esto se le conoció en un primer momento como hormona liberadora de la hormona luteinizante, porque era lo que estudiaban. Pero luego se dieron cuenta que no solamente estimulaba la liberación de la LH, sino también de la FSH. Y por eso después se le va a conocer con el nombre de GnRH. ¿Ya? Eso es lo primero. Y luego se evidenció lo que les estoy manifestando, que la liberación de la GnRH era pulsátil, no era homogénea todo el tiempo, pero esta pulsación de la GnRH se cree que es un mecanismo de sincronización neural ubicado en el hipotálamo, cosa que ahora sabemos. Esto está regulado por las quispeptinas, ¿ya? Y esa regulación de las quispeptinas es lo que hace que se den los pulsos de GnRH. Y esos pulsos de la GnRH va a producir que la FSH y la LH, principalmente esta última, también se libere a manera de pulsos. ¿Ya? La doctora María Alejandra Velardo es una endocrinóloga argentina que ha publicado algunos artículos al respecto, ¿ya? Y ella habla mucho, tiene una escuela de lo que se llama psico-neuroinmunoendocrino, y habla que hay ciertos trastornos que están relacionados con todos estos factores, como factor psicológico, neurológico, inmunológico, endocrinológico, ¿ya? Uno de esos es el eje hipotalámico. Ustedes han oído hablar de amenorreas hipotalámicas hace poquito, a su compañera. Bien, ¿por qué el estrés causa amenorrea? ¿Por qué el hecho de que estés preocupada causa que no menstrues? Para eso tenemos que estudiar, ¿no es cierto? Bien, vean cómo es de complejo. Ustedes ven acá el sistema límbico, el sistema paralímbico, el sistema pineal, acá ven el sistema nervioso periférico, ¿ya? Todo está relacionado, todo. ¿Ya? Esto es bien complejo. Se cree que las quispeptinas se producen en todo el cerebro, en todo el sistema nervioso central, no solamente en ciertas áreas del tálamo, ¿ya? O del hipotálamo. Lo cierto es que una interrelación de todo esto parece ser que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central, este sobre el hipotálamo, este sobre la hipófisis, y obviamente, dependiendo de qué hormona es sobre la que actúe, es que va a producir la alteración. Les voy a poner un ejemplo. Una señorita de acá, vamos a suponer que la señorita inicia su vida sexual, tiene relaciones sexuales y llega el día de que tiene que venir la menstruación y no le viene, ¿no? Espera una semana, 2 semanas, 3 semanas y no le viene. ¿Qué ha pasado con la señorita? Se ha embarazado, ¿no es cierto? ¿Y qué haces para descartar un embarazo? Una prueba de embarazo, una beta-HCG, y sale negativa. ¿Qué crees que te va a pasar? Te vas a desangrar, así es. Amenorrea por estrés. ¿Ya? Es frecuente, ¿eh? No crean que es algo raro. Bien, ¿por qué estudiamos el eje hipotálamo hipófisis ovario? Porque es el eje reproductivo. Porque de esto depende 2 cosas. Una función endocrina precisa que le da a la mujer las características por qué son mujeres, y una función reproductora adecuada. Esas son la finalidad del eje HH. ¿Ya? Un desarrollo folicular adecuado, una regulación del ciclo menstrual adecuada, y aquí tiene que ver obviamente la GnRH, la FSH, la LH, la foliculogénesis, la secreción de hormonas esteroideas, la pulsatilidad, los circuitos de retroalimentación,
y finalmente estos varían a lo largo de todo el ciclo. Todo esto se produce en el adecuado funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis ovario. En el eje hipotálamo hipófisis ovario existen hormonas que actúan entre sí y sobre una y sobre otra, con efectos reguladores tanto inhibitorios como estimulantes. Entonces, yo debo saber que en este eje hay hormonas polipeptídicas y proteicas que se almacenan y hormonas esteroideas que no se almacenan. Estas últimas generalmente se producen en el ovario. ¿Listo? También en las suprarrenales, pero lo que más nos va a interesar son las que se producen en el ovario. Y vean, estas conexiones neurales hablan de todas las partes del sistema nervioso central que están en relación con la producción, primero de quispeptinas y luego de GnRH. ¿Ya? Y vean que hay aferencias hipotalámicas ascendentes, hay descendentes, hay proyecciones retina hipotalámicas y algunos, si no casi la mayoría, consideran que tanto el líquido cefalorraquídeo, el sistema periventricular y los órganos circunventriculares están relacionados con la producción de estos hormonas. Entonces, no solamente tenemos que hablar del tálamo, del hipotálamo y de la hipófisis. No, tenemos que hablar de todo el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué podemos decir del hipotálamo? Cuando nosotros lo hemos estudiado en anatomía o en fisiología, son tantas las funciones que le añaden al tálamo y al hipotálamo que a veces nos preguntamos si es que alguna función deja de pasar por ahí. Lo cierto es que es una zona compleja en el sistema nervioso central, está situada en el piso del tercer ventrículo, justo debajo del tálamo. ¿Sí? Se constituye infundíbulo, tubercinerium, la eminencia media, que esta es una parte muy importante, ya que ahí es donde se cree que se libera justamente la GnRH, ¿no? Y de ahí van a liberarse hacia la hipófisis a través del sistema porfírico. ¿Ya? El hipotálamo. Vean, ¿por qué lo estudiamos? Cuando vienen todas esas neuronas que van a producir las hormonas liberadoras de GnRH, ¿ya? No vienen a través de un vaso directo. ¿Ya? No se sabe exactamente cuál sea la vía por la cual esas sustancias llegan a ese lugar. ¿Ya? Se cree que tiene que ver mucho con la fibra nerviosa en sí, pero es algo que todavía nosotros no hemos podido determinar. Pero tampoco existe una región vascular propia, como sí lo existe entre el hipotálamo y hipófisis, ¿ya? Que ahí sí va a través del sistema porto-hipofisiario la GnRH, tanto para la producción de FSH como para la liberación de FSH y LH. ¿Ya? Entonces, ¿el hipotálamo qué hace? Es un integrador del sistema límbico, del tronco cerebral, de la médula espinal y de los productos de los diferentes órganos endocrinos. Por eso es importante el hipotálamo. ¿Ya? ¿Cuáles son los núcleos que están más relacionados? Hay muchos. ¿Ya? Esta diapositiva es un poco antigua, ¿ya? Porque habla solamente de los núcleos supraópticos y paraventricular, que ustedes saben que esto tiene que ver con la neurohipófisis. ¿Ya? Pero existen muchos otros centros específicos que van a proyectarse hacia la adenohipófisis. ¿Ya? Y el control de la adenohipófisis parte del área preóptica y sobre todo del núcleo ventromedial. Pero no son los únicos, y lo vamos a ver acá. ¿Qué se produce en la hipófisis o en el hipotálamo? Ya les dije, en el hipotálamo yo voy a tener hormonas liberadoras o inhibidoras. ¿Sí? Ustedes ya las conocen, entonces yo no voy a ser quien va a realizar esto. Pero acá está, obviamente, la corticotropina, está la gonadotropina, la prolactina, ¿no? Bueno, a mí la que me interesa es esta, la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Ya? ¿Dónde se produce? En el núcleo preóptico anterior, en la hipófisis anterior. ¿Y qué hace? Estimula la secreción de gonadotropina.
Podría interesarme de repente la prolactina porque va a ser causa de amenorrea y porque está muy ligado, ¿ya?, tanto en su forma y su constitución a las gonadotropinas como con ciertos efectos no deseados sobre el aparato reproductor, básicamente amenorrea, ¿no?, por hiperprolactina. ¿Listo? Así estudié yo anatomía, ¿no? Era muy sencillo, ¿verdad? El tálamo, el hipotálamo, ¿no?, la parte central, la hipófisis, ¿sí? Pero hoy día la cosa se complica, ¿ya? Y entonces, así como les decía que no sabíamos cómo es que llegan estas sustancias al tálamo, hoy podemos decir que el hipotálamo, que es la región que está justo debajo del tálamo, tiene una serie de lugares, localizaciones llamados núcleos, ¿ya? Y cada uno de estos núcleos cumple con una función especial. Así, por ejemplo, ¿no?, yo tengo los núcleos paraventricular posterior, que los tienen acá, ¿ya?, el dorso medial, el ventromedial, el supraóptico, el núcleo arqueado, que también lo he mencionado, el cuerpo mamilar, y cada uno de estos específicamente va secretando sustancias bien determinadas, que son vertidas a través de la red portal hacia la hipófisis. Muy bien, eso para recuerdo. Esto también, ya se los he mencionado, el hipotálamo depende del cerebro interno, ¿ya?, de todos esos sistemas, de esos sistemas que les he mostrado anteriormente. No es autoindependiente, depende de todo el sistema nervioso central. Algunos tendrán un efecto negativo, otros un efecto estimulatorio sobre la GNRH. Perdón. Entonces, hablando de las neuronas de la GNRH, en 1989, por no decir 1990, Afi Wright, ¿ya?, en un estudio en ratones, ¿ya?, propusieron que la GNRH nacía en la placa olfatoria y luego migraba al hipotálamo, ¿ya? Entonces, decían allá, debe estar en la parte superior, al lado de la hipófisis, para que después pase al hipotálamo, ¿no? Y que estas estaban distribuidas en dos áreas principalmente, en la preóptica y en el medio basal. Eso también lo han mencionado sus compañeros. Bien, lo cierto es que cuando se empieza a hablar de neuronas de la GNRH, se pensaba que eran neuronas que tenían un efecto estimulante directamente en la producción de algo, pero no se imaginaba, ¿no?, de que habían sustancias capaces de cumplir una función que era producir, ¿ya?, GNRH. Y así es que poco a poco van encontrando, al KIS1, al receptor para el KIS1, ¿ya?, al TAC3, al receptor para el TAC3, y estos empiezan a estimular o inhibir a la GNRH. Entonces, en 1984 se hace otro descubrimiento importante, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que estos autores, Seawood y Alderman, codificaron el gen GNRH1, ¿ya? ¿Y qué hacía este gen? Codificaba la GNRH. Este era el gen que tenía que ver directamente con la producción de GNRH, ¿ya? Y también establecieron que esto aparecía en la vía intrauterina y que su acción dependía de sus receptores. Si yo tenía una buena producción de GNRH, pero no había producción de FSH y LH, entonces debería tener alguna alteración a nivel de los receptores. Porque vamos a ver que si no había el receptor, no podía activarse la GNRH. ¿Listo? Y que al final esa acción tenía una acción directa sobre la FSH-LH y que eso dependía de que la secreción fuera pulsante, ¿ya? Ciclo que variaba de 90 a 120 minutos. En la GNRH, ¿ya?, porque en la FSH
y en la LH son diferentes. Y entonces, la GNRH, para que pueda funcionar, tenía que activarse, ¿ya? ¿Y cómo se activaba? Pues se unía justamente a una proteína específica, que era la proteína G, ¿ya? Una vez que la GNRH estaba activada, podía tomar dos caminos, ¿ya? En una acción mediada en ambos por la fosfolipasa C, se iba por la proteína quinasa C y además recibía aporte de calcio, entonces iba por la vía del ácido araquidónico y producía síntesis de gonadotropinas. Síntesis de FSH y LH. Pero si iba por la otra vía, por la vía del inositol trifosfato, en el cual salía calcio, ya me ingresaba calcio, se unía a una proteína ligadora y producía liberación de gonadotropinas. Dos caminos diferentes, un mismo proceso, porque yo no necesito solamente que se sintetice gonadotropinas, sino también que se libere. ¿Listo? Luego, en 1980, surge el concepto de generador de pulsos de GNRH. Hasta ese momento, si bien se había podido establecer que efectivamente había unos pulsos, porque en determinadas partes del día los niveles de GNRH eran más bajos, en determinadas partes del día eran más altos, ¿no? Entonces lo que no sabían es dónde estaba o quién producía esos pulsos, ¿no? Entonces un grupo de investigadores propone hasta la fecha que hay una pulsabilidad intrínseca en las neuronas de la GNRH, las tripeptinas, ¿ya? Y otro grupo argumenta que las neuronas que no son catalogadas como dependientes de GNRH, ¿ya?, se dirigen a la red neuronal de GNRH y estas activarían o estimularían o disminuirían la producción de GNRH. Bien, no se ponen de acuerdo a la fecha. No sabemos realmente quién es el que produce esta pulsatilidad. Pero ¿por qué la estudian? ¿Qué es tan importante saber cómo está la pulsatilidad de la GNRH? Porque de eso va a depender el buen funcionamiento de la FSH y LH. Fase incremental y fase estable. Cuando nosotros estamos acá, aquí, recuerden que el folículo viene así. El folículo viene un puntito, más grandecito, más grandecito, más grandecito, ya. Y acá aparece el folículo de grano. Ha habido una fase previa. Ha habido 2-3 meses atrás una fase de reclutamiento, ¿ya? Y de los cientos y miles de folículos que ustedes tienen en el ovario, esos folículos que han sido reclutados son los únicos que van a responder al estímulo estrogénico, ¿ya? Entonces, FSH, de ahí viene su nombre, de folículo estimulante, estimula el crecimiento folicular. Y no solamente va a estimular el crecimiento folicular, sino va a estimular la aparición de receptores para estrógenos. Entonces, va creciendo por estímulo de ¿quién? De FSH. ¿Y quién estimula el FSH? ¿Quién? GNRH, así es. Fase incremental, ocurre en los primeros 5 días del ciclo. Aumentan 70 veces el valor con que se inicia el ciclo menstrual. Y coincide con el feedback negativo de los estrógenos en la hipófisis. Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, FSH se incrementa por estímulo de la GNRH. FSH, ¿qué hace? Estimula el crecimiento folicular. El crecimiento folicular, ¿qué hace? Estimula la producción de estradiol y de sus receptores. Síganme, por favor, si no, nos quedamos y repetimos la parte. Fase estable. Muy bien. Llega un momento donde este ya no crece. Está previo a la ovulación. Ahora necesita el pico de LH. ¿Sí? El pico de LH es necesario para que este señor que está acá se reviente. Rompa su membrana y libere el óvulo. Proceso conocido como ovulación. ¿Listo? Entonces, ahí se va a producir la segunda fase o fase estable.
¿ya? En la cual hay una mayor frecuencia de pulsos, y estos pulsos ya no van a ser como estos, sino van a ser pulsos más seguidos, ¿ya? Y estos pulsos están dirigidos básicamente a la producción de LH, ¿ya? Tienen otra pulsatividad y tienen otra intensidad, ¿ya? Y esto al final va a producir la descarga de LH. Hay un descenso en la frecuencia de pulsos mantenida por la acción de la progesterona. ¿Listo? Son las dos etapas del ciclo. Listo. También en el 2003, otros autores demostraron que, también lo habían mencionado sus compañeros, que las mutaciones que se producían en el GPR54, ¿ya?, producían alteraciones o disminución o pérdida de la función del receptor acoplado a la proteína G. Y si eso sucedía, entonces se producía falta de efecto. Y si yo tengo una alteración en el receptor que va a formarme GNRH, pues no voy a tener producción de GNRH. Y si no tengo producción de GNRH, no tengo liberación ni producción de FSH y LH. Y si no tengo liberación de FSH y LH, no hay quien haga crecer el folículo. Y si no crece el folículo, no crece el endometrio. Síntoma fundamental de esta alteración: falta de menstruación, amenorrea. ¿Ya? Muy bien. La proteína ligadora del GPR54 se llama así porque tiene 54 aminoácidos y es conocido como la histamina. En el 2009, otro autor observó que las mutaciones que se producían en la pérdida de función del ligando, como en el receptor en la vía de la señalización de la neuroquinina B, dio como resultado un hipogonadismo hipogonadotrópico. Y esto mismo ocurría acá. O sea, quiere decir que tanto la neuroquinina B como la quispeptina tenían el mismo efecto, aunque no fueran la misma molécula. ¿Ya? Y ambas, ¿qué hacen? Estimulan la producción de GNRH. ¿Ya? Ambas. Y a esto vamos a conocer como el nombre de neuronas KN de lambda, ¿no? Muy bien. Para mí y para ustedes, para que nunca se olviden, neuronas Cardi, ¿no? ¿Se acuerdan del dibujo animado, no es cierto? ¿Y cuáles son? 3, nunca se olviden: la quispeptina, la neuroquinina B y la dinormina. Las dos primeras estimulan la producción de GNRH y la tercera inhibe la producción de GNRH. ¿Listo? Está muy ligado a factores ocultos. Muy ligado. Entonces, dicen, creo que me he equivocado con eso de los pulsos, ¿no? Porque van apareciendo más sustancias y cada vez más diferentes, ¿no? ¿Y qué dicen de las quispeptinas? Primero, que es una hormona peptídica que tiene una variable longitud de aminoácidos y comparte una secuencia carboxiterminal. Que esa secuencia carboxiterminal es común para todos. Y esto es necesario para el receptor. ¿Listo? ¿Y quién es el receptor? El Kis1R. Entonces, la quispeptina no es un gen, o el Kis1 no es un gen. ¿Ya? La ausencia del receptor Kis1, si no tengo el receptor, no tengo producción de GNRH. Resulta de falla en el inicio de la pubertad y alteraciones reproductivas. ¿Está claro? Si no tengo producción de GNRH, no se va a producir todo este proceso. No van a aparecer los pulsos, no va a aparecer la pubertad, y si no aparece la pubertad, la niña no crece y se queda del tamaño de todas ustedes. Tienen que hablar con sus papás porque no las llevaron a endocrinología a tiempo. Ahora vamos por el otro lado. Por el contrario, las mutaciones que activan el Kis1 y el Kis1R conducen a la pubertad precoz de origen central, hasta cierto punto.
Porque si yo sigo estimulando, ¿ya?, de alguna manera una sobreproducción tanto de receptores de KIS1 como KIS1, voy a tener una gran producción de hormona liberadora de GnRH. Pero esa gran producción de liberación de GnRH no me va a estimular la producción de FSH y LH, sino por el contrario, va a frenar la producción y liberación de FSH y LH. O sea, ni el exceso, ¿ya?, lo de acá, ni el defecto me va a favorecer para que haya una mejor producción de FSH. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un artículo que salió en en el 2017, me parece. Sí, en el 2017. ¿Ya? Que demostraba que las quispeptinas tenían otras actividades y no solamente una acción directa sobre FSH y LH, ¿no? Así hallaron que la expresión de los receptores de quispeptina en las estructuras límbicas y paralímbicas, ¿ya?, mejora la respuesta, ¿ya?, estimula los deseos sexuales. Es una actividad que se relaciona con un mejor estado de ánimo y reduce la aversión sexual. Entonces, las quispeptinas no solamente tienen que ver con la liberación al final de FSH-LH, sino también que parece que tienen muchas otras funciones que podrían estar relacionadas con el bienestar de la mujer. Muy bien. Esto lo expusieron sus compañeros, ¿ya?, esa diapositiva, en la cual básicamente aquí lo que ustedes deben recordar es qué neuronas tienen efecto estimulante en la producción de GnRH y qué neuronas tienen un efecto negativo sobre la producción de GnRH. Y para eso no hay más que recordar que la dinorfina es la que tiene un efecto inhibitorio sobre la GnRH, ¿no es cierto? Y ustedes la van a ver aquí, ¿ya? Entonces, ahí está su efecto inhibitorio. Todas las demás, KIS1, por acá debe estar, ahí está neuroquinina B, ¿no?, tiene un efecto estimulante en la neurona CAI, ¿no? Ahora, si ustedes revisan esto hacia abajo, no es más que lo que les explicaba ya, ¿ya? Y aquí está la KIS1, ¿qué hace? ¿Actúa dónde? En la formación y liberación de la GnRH. ¿Sí? Acá la tiene. ¿Ya? ¿La GnRH qué hace en la hipófisis? Libera FSH y LH. Acá la tienen. ¿La LH y FSH dónde actúan? En el ovario. ¿El ovario qué secreta? En un primer momento estradiol, en una segunda fase progesterona. ¿Listo? Y el estradiol o estas hormonas esteroides sexuales, ustedes ven por acá, ¿ya?, van a tener un efecto negativo sobre la neurona, como es la progesterona, y un efecto estimulante si actúa a través de los receptores estrogenos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas neuronas quispeptinas, ¿ya?, pueden ser fácilmente inhibidas o estimuladas por diferentes estímulos. Y esos estímulos pueden ser estrés, alteraciones inmunes, alteraciones del ciclo circadiano, variaciones estacionales, ¿no? ¿Cuándo es más peligroso para la mujer? ¿En el verano o en el invierno? El efecto del clima sobre su ciclo. En el invierno, ¿no es cierto? Claro, el sol tiene un efecto estimulante. Puede haber directamente alteraciones en los esteroides, puede haber alteraciones metabólicas. Y acá tiene que ver síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, eso también lo mostraron sus compañeros, existen muchos mecanismos de regulación sobre estas hormonas. Algunos con efecto estimulante, otros con efecto inhibitorio, ¿no? Las quispeptinas en sí son estimulantes sobre ellas mismas, la neuroquinina, la noradrenalina, la leptina,
el óxido nítrico, justamente hemos estado hablando de eso, ¿no? Y efectos inhibitorios, todos aquellos que tienen que ver con efecto opioide, ¿no? Los neuropéptidos, la corticotropina, el GABA, el estradiol, van a tener un efecto negativo sobre esto. Entonces, en la hipófisis, que es lo que sigue al hipotálamo, recibe a la GnRH, produce FSH, LH y la libera, ¿correcto? Dentro de lo que nos interesa, porque hay otras sustancias que ya les mostré que se producen en la hipófisis. Saber que está en la parte anterior, que recibe el aporte a través del círculo, perdón, del circuito portal hipofisiario. Creo que es lo más importante. Estas son generalidades de la hipófisis. Quizás resaltar que la porción media es la que tiene que ver con la secreción de la hormona melatonina estimulante, ¿ya? Y son las que más nos interesa. Creo que eso es lo principal de estas hormonas. Este es el sistema Porta. Para los que no los conocen, se los presento, ¿ya? Es un sistema cerrado que básicamente y única función es el de irrigar la linfosis. Es muy sensible, ¿ya? Tiene cambios principalmente durante el embarazo, donde aumenta su volumen y su irrigación. Por eso es que cuando hay una hemorragia masiva, esta es la zona que se altera y produce lo que se llama síndrome de ¿qué? ¿No? O PAN, hipopituitarismo por necrosis. Y en esa parte de la hipófisis hay una serie de sustancias, ¿ya? O serie de tipos de células, ¿ya? Ahí están las acidófilas, las basófilas, las que tienen acción lactotropa, ¿no? La que a nosotros nos interesa, ya les he dicho, son las gonadotropas. Básicamente, FSH-LH, y acá se va a integrar la prolactina. Ahí para que nunca se olviden dónde está la hipófisis. Bien, la neurohipófisis no nos interesa mucho, ¿ya? Para revisión, saber que hay dos hormonas que se liberan ahí, la oxitocina y la vasopresina, ¿ya? ¿En qué centros? En el núcleo paraventricular, ¿no? Y ahí los tienen, ¿ya? Mayor función, solo saber que la oxitocina también se cree que tiene que ver también con los estados emotivos favorables, ¿no? Todo lo que es felicidad parece que está relacionado con la oxitocina, por eso le dicen la hormona del amor, ¿no? Y la vasopresina nos puede ayudar, sobre todo cuando yo tengo contracciones uterinas. Entonces, ustedes han visto que cuando tienen una amenaza de aborto, dicen los médicos, señora, tome bastante líquido, ¿no? Porque eso va, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la vasopresina. Y por continuidad va a inhibir también a la oxitocina, que va a producir contracciones. ¿Ya? Si en algo, para sacar algo de provecho. Entonces, de las hormonas hipofisiarias, vean acá. Y esto es importante. Todas, pero todas tienen dos subunidades, alfa y beta. La subunidad alfa es común para todas. Y la que varía es la subunidad beta. ¿Ya? Lo mismo pasa con otras hormonas, por ejemplo la beta-HCG. La HCG es similar para todas. ¿Ya? La fracción diferente es la beta, ¿ya? Que se dosa justamente por para despertar el embarazo, porque se produce obviamente en el propolazo. Bien. Entonces la beta, aparte de que es diferente, es la que le da la actividad biológica. Y yo voy a ver, por ejemplo, diferencias entre la FSH y la LH. Vean. Mientras que la FSH vive en promedio 3 horas, la LH vive 30 minutos. ¿Ya? Es una gran diferencia. La FSH se produce en la primera parte del ciclo y produce la maduración folicular. La LH se produce más o menos, casi llegando a la mitad, más o menos el día 12, 13 del ciclo, ¿no? Y su elevación es brusca, ¿ya? Como un pico exactamente, ¿ya? Mecanismo necesario para que se empiece a elevarse
el estradiol y se produzca la ovulación. La FSH produce receptores para FSH y LH. Esto es muy importante. Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos la segunda clase de eje hipotálamo hipófisis ovario y veamos básicamente la función del ovario. Y mientras que la LH actúa en la segunda mitad del ciclo. ¿Ya? Otra cosa que me interesa son los neurotransmisores. ¿Ya? Y saber que todos los neurotransmisores derivan de dos aminoácidos, la fenilalanina y el triptófano. Dentro de esos neurotransmisores me interesa a mí la norepinefrina y la dopamina, y la serotonina y la melatonina. ¿Ya? Otros neurotransmisores que están relacionados, pero con menor importancia, son el GABA, acetilcolina, histamina, prostaglandinas, endorfinas, catecolestrógenos. Por ejemplo, prostaglandinas, muy relacionado con el mecanismo de ovulación, muy relacionado con la menstruación. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener neurotransmisores, ya se los dije, que van a tener un efecto negativo sobre la GNRH o un efecto positivo sobre la GNRH. Las indolaminas, por ejemplo, tienen un efecto negativo. El GABA y la acetilcolina tienen un efecto positivo. La norepinefrina y la dopamina son los neurotransmisores implicados en la función reproductora, pero tienen efecto contrario. ¿Ya? La norepinefrina estimula la síntesis de GNRH y la dopamina la frena. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una paciente con hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, ¿qué le daré? ¿Norepinefrina o dopamina? Dopamina, ¿no es cierto? ¿O no? O le doy un antidopaminérgico. ¿Cómo es? Claro, un antidopaminérgico, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con la liberación de FSH y LH. Existen una serie de sustancias que tienen efecto sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario. Las prostaglandinas. Por ejemplo, las prostaglandinas se cree que son la principal fuente que se tiene que liberar para que se produzca la ovulación. ¿Ya? Las prostaglandinas son las principales sustancias que se liberan durante el inicio de la menstruación para que se produzca la menstruación. Y por eso tienen dolor todas ustedes, por liberación de prostaglandinas. Igual acción o parecida tienen los catecolestrógenos. Entonces, saber que no solamente se produce FSH y LH, sino también con la prolactina, pero los tres tienen efecto sobre la actividad ovárica. Los tres tienen que ver sobre la ovulación en distintas fases. ¿Qué más les puedo decir? Las gonadotropinas son glicoproteínas, ya se los he explicado, pero están constituidas básicamente por glucosa, hexosamina y ácido ciálico. Ya les dije que tienen dos cadenas alfa y beta, que la cadena alfa es común para todas y la beta es la que les da la diferencia. ¿Ya? Mientras que en la mujer la secreción es por pulsos, en el hombre es constante. ¿Ya? En la mujer su producción y liberación presenta variaciones dependiendo de qué etapa del ciclo estoy y en qué etapa del día estoy. A eso se llama ciclo circadiano. ¿Cuándo se producirá más LH o más GNRH? ¿En el día o en la noche? En la noche. ¿Ya? Entonces está muy relacionado a la melatonina. ¿Ya? ¿Qué hace la FSH? La FSH estimula la maduración folicular y la espermatogénesis. Estimula la producción de la granulosa y sus propios receptores tanto para FSH y para LH.
induce el sistema aromatasa que tiene que ver con la conversión de andrógenos a estrógenos. ¿Ya? Estimula el activador platinógeno, estimula la inhibina, que ya van a ver que también tiene efecto sobre el eje HH. La LH produce todo lo contrario, por decirlo así. Si este estimula la maduración folicular, una vez producida la ovulación y no hay embarazo, va a hacer que ese folículo regresione y desaparezca. A ese proceso se llama luteinización. Estimula también la esteroidogénesis en la teta. ¿Ya? Formación del delta-4 androstenodiona en testosterona. Esto no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en la próxima clase. Se llama teoría de las dos células y de las dos gonadotróficas. Luteiniza la granulosa, estimula la reanudación de la meiosis al suprimir el OMI y la interleucina 1, interviene con el pico de la ovulación. Y al final todo lo que hemos revisado se resume en este cuadro. ¿Ya? Y entonces yo tengo que la GnRH empieza a estimular a la FSH, y la FSH ya les dije que actúa en el ovario, ¿no es cierto? Y a ver dónde estás, acá estás. Vean, la FSH va creciendo paulatinamente, previa al pico de LH, baja un poquito y junto al pico de LH se eleva y luego vuelve a sus niveles que estuvo al inicio del ciclo y se mantiene casi así, hasta que empieza el nuevo ciclo donde empieza nuevamente a aumentar un poquito. La LH en cambio estuvo bien bajita desde el inicio, por debajo de la FSH. Más o menos el día 13 hace su pico. ¿Ya? Y ese pico rápidamente también baja, pero ese pico va a coincidir con unas horas antes justo de la ovulación. O sea que si no hay pico de LH, no hay ovulación. Y si no hay ovulación, probablemente tampoco haya menstruación. Se llama ciclo anovulatorio. ¿Ya? ¿Qué pasa con el estradiol? El estradiol dijimos que era dependiente del crecimiento folicular. A medida que va creciendo el folículo, acá lo están viendo, va aumentando los niveles de estradiol. Previo a la fase de ovulación, el estradiol se cae. ¿Ya? Pero muy poquito más, un poquito después del pico de LH. Porque yo necesito ese valor de estradiol para que se estimule el pico de LH para que se produzca la ovulación. Y luego de eso se cae para elevarse posteriormente, porque el estradiol no deja de formarse después de la ovulación. Y va a aumentar más inclusive si está en embarazo. ¿Ya? Pero este pico de estradiol, ¿ya? Este pico de estradiol le va a decir al cerebro, oye, ya no me mandes FSH. ¿Ya? Va a frenar a la GnRH. Primer mecanismo de retroalimentación muy negativa sobre la GnRH. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa con progesterona? Progesterona está bajito todo el ciclo, viene la fase de ovulación, viene el pico de LH y se produce ahora el cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué produce? Progesterona. ¿Listo? Y la progesterona empieza a crecer. Si hay embarazo, esto se dispara hacia arriba. Y si no hay embarazo, esto se cae. ¿Y qué dijimos de la progesterona cuando empieza a bajar? ¿Tiene un efecto inhibitorio o estimulante? Entonces la caída de la progesterona es otro de los factores que va a estimular la producción de GnRH para que se produzca FSH. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Y qué pasa con el endometrio? Pues el endometrio se cae en los primeros días hasta el tercer, quinto día más o menos, y luego de eso por efecto estrogénico empieza a crecer el endometrio, ¿ya? Viene la segunda fase del ciclo, viene la ovulación, por efecto de progesterona empieza a enriquecerse. Ese endometrio es rico en vasos sanguíneos, ¿ya? Es rico en glucógeno. Y esto es necesario porque ahora se va a producir la implantación. Y si este endometrio no tiene un grosor adecuado, una vascularización adecuada, no es rico en glucógeno,
pues se convierte en un endometrio no receptivo y viene al embarazo y se cae. ¿Ya? Y si todo lo contrario se produce como debería producirse, pues se produce la concepción. Pero no se produce el embarazo, caen los niveles de progesterona, caen los niveles de estrógeno, empieza a producirse cambios vasculares y empieza a producirse el inicio de la menstruación. ¿Con qué inicia el ciclo? Entonces, la pulsatividad, principalmente la LH, varía a lo largo del ciclo. Está en relación con el aumento de los niveles circulantes, con la malversión del gonadotropo hipoficiario y con la inversión del cociente FSH y LH. ¿A favor de quién es el cociente FSH y LH? ¿A favor de quién? A favor de la LH. La LH tiene que estar por encima de la FSH. ¿Cuándo es al revés? Antes de que inicie la menstruación, en la pubertad, y al final de la menstruación, en la menopausia. ¿Ah? Las niñas tienen niveles bajos de gonadotropinas, pero siempre la FSH es mayor que la LH, no hay pulsatividad, luego empiezan los pulsos nocturnos de LH, colocándose igual o por encima de la FSH, apareciendo la menarquia. El fin de la función ovárica, ustedes ya lo conocen con el nombre de, no es en realidad menopausia, porque menopausia es la última menstruación, ¿no? O perdón, menopausia se dice así cuando ha transcurrido un año después de la última menstruación. ¿Ya? Creo que está ahí. Esto ya es una repetición. Muy bien, preguntas. ¿Quedó claro? Entonces, los que van a exponer en la próxima clase van a investigarme sobre todos los mecanismos de retroalimentación y positiva o negativa sobre el eje hipotálamo y coxo ovario de sol. Todos, inhibinas, activinas, OMI, estrógenos, progestágenos, hormonas tiroideas, prolactina, todos. ¿Ya? En 5 minutos me parece más que suficiente. Entonces, para hacer un resumen, la finalidad de haber revisado hoy día el eje hipotálamo, hipófisis, ovario está dado principalmente por su órgano final, el cual tiene dos efectos. Un efecto endocrino dado por el estrógeno, por la progesterona, por la testosterona, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Y un efecto fértil, un efecto que tiene que ver con la reproducción de la especie, con el fin de llegar a tener un embarazo en las mejores condiciones posibles. Si el eje falla, entonces yo tengo que averiguar dónde se está produciendo esa falla. ¿Ya? Y esto lo vamos a hablar cuando hablemos de amenorreas, pero les voy a adelantar un poquito. De acuerdo a lo que hemos escuchado en la clase, si la falla estuviera al nivel del hipotálamo, ¿cómo van a estar los niveles de FSH y LH? Bajos. Si la falla está a nivel del ovario, ¿cómo van a estar FSH y LH? ¿Por qué? Porque va a haber un feedback que le voy a decir, Exactamente, doctor. Así es. El ovario no va a funcionar, pero el sistema nervioso central sí. Por lo tanto, los niveles y producción de FSH y LH van a estar elevados, ¿no? Pero no va a haber respuesta ovárica. Y como no hay respuesta ovárica, sigue produciendo más FSH y LH. Entonces, si yo tengo una paciente con amenorrea y mi profesor me ha enseñado a tener amenorrea, lo primero que tienes que averiguar es primaria o secundaria. Primaria es que nunca ha menstruado. Secundaria es que ya menstruó. Es una amenorrea secundaria otra. Muy bien, pídele FSH y LH prolactina. Si la prolactina es elevada, eso es una hiperprolactinemia.
Si FSH y LH está bajo, el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo. Si la FSH y LH está alta, eso está en el ovario. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que tú me hayas comprendido en esta clase. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, hemos acabado. El día sábado o domingo les voy a dar toda la... ¿Ya? Pero voy a pensar todavía que les voy a dar. A nosotros nos toca la siguiente semana. Estamos en grupo 8 y este es el cuarto. Falta